Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7. Hoy es martes 24 de febrero y queremos acompañarles en este recorrido por la actualidad con muchos temas que contarles. Hoy Consejo de Ministros-Ministras, Consejo de Gobierno Vasco, con varias aprobaciones importantes, además de la actualidad, por supuesto, con invitados, invitadas que irán pasando también por este ratito con todos ustedes en directo. También se nos siguen a través de nuestra repetición y a través de nuestra página web www.tele7.com. Les vamos a contar muchas cosas, empezando por el capítulo de sucesos. La Policía Nacional ha detenido a un varón por tráfico de drogas y ha intervenido 125 kilos de cocaína en la frontera hispano-francesa. La brigada local de la Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Irún ha intervenido estos más de 120 kilos de cocaína en una furgoneta con matrícula alemana que cruzaba la frontera estatal, la frontera española, en dirección a Francia. Como decimos, durante la ejecución de dicho control se detectó a esta furgoneta con matrícula alemana, lo cual fue interceptada al intentar eludir el citado control policial que se había establecido en el lugar. Los agentes dieron el alto al conductor de la furgoneta y pudieron comprobar que se trataba de un varón con nacionalidad británica que mostraba claros signos además de nerviosismo. Tras llevar a cabo la plena identificación de esta persona, se procedió a llevar a cabo la inspección de la furgoneta por parte de los cuatro patas, de los guías, de los agentes caninos, junto con sus agentes humanos, los cuales marcaron de manera inequívoca las paredes de la zona de carga de la furgoneta. En ese momento, realizaron ese registro en profundidad del vehículo, comprobando que contenía ocultos en un doble fondo un total de 125 paquetes perfectamente precintados que resultaron contener cocaína, los cuales arrojaron un peso total aproximado, como decíamos, de 125 kilos. Tras el hallazgo, y al no dar el conductor de esta furgoneta respuesta alguna sobre el origen y destino de esta droga, ha sido detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, ha sido puesto a disposición judicial de instrucción de guardia que ha decretado su ingreso en prisión comunicada y sin fianza. Y vamos al Consejo de Gobierno Vasco. Antes de hablar de los temas, de las aprobaciones importantes en esta reunión, en el turno de preguntas, evidentemente le han preguntado a la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, sobre la huelga. Ayer lo comentábamos aquí en las tardes de Tele7 con uno de los responsables del sindicato LAB, uno de los sindicatos convocantes de la huelga de comedores escolares. Nos comentaba, esas 3 jornadas, martes, miércoles y jueves, para el tema, tema salarial, el tema de los ratios, de las funciones, de las jornadas de trabajo, de las horas, las condiciones en general de los trabajadores y trabajadoras, aunque hablamos casi siempre en femenino, son más mujeres, de los comedores escolares. Huelga, que hoy, como decimos, era su primera jornada. Le han preguntado a la consejera Pedrosa sobre la huelga y habla de eso, confía que las negociaciones lleguen a buen puerto, porque recordemos, y también lo comentábamos ayer con uno de los responsables del LAB, del sindicato, que es una, subcontratación. El Gobierno Vasco, el Departamento de Educación, subcontrata a empresas que son las que gestionan el devenir de los comedores escolares, pero claro, las empresas que se enquista ahí la negociación, que ayer hubo un conato a última hora, parece de acuerdo, pero hoy la huelga ha sido efectiva, con servicios mínimos, y el Gobierno Vasco, que tiene un poquito que también ser como responsable de la contratación de esas empresas, las que prestan el servicio. Vamos a escuchar la respuesta cuando le han preguntado a los compañeros periodistas en esta rueda de prensa. Respecto a la huelga, respetamos plenamente el derecho a la huelga, no hay ninguna duda. Ahora bien, pensamos que el comedor escolar es un servicio esencial que está vinculado al sistema educativo y lo que confiamos es que las negociaciones lleguen a buen puerto, de que se sienten a negociar. Sabemos que ayer ya llegaron a un mínimo acuerdo, es lo que nos han transmitido esta mañana, y nuestra labor es pedir públicamente que se sigan sentando y sigan negociando, porque hay posibilidades de que así sea.
Bueno, y siguiendo con la consejera Pedrosa, que luego escucharemos también otra de las aprobaciones importantes en la jornada de hoy en el Consejo de Gobierno Vasco, es que se han aprobado los decretos de creación del Centro de Innovación para el Aprendizaje, ECILAB, y el Centro de Desarrollo de la Inclusión, la Convivencia y la Gestión de la Diversidad, BICILAB, dos nuevos servicios de apoyo al sistema educativo que consolidan una nueva etapa en el acompañamiento a los centros educativos de Euskadi. Hoy hemos aprobado los decretos de BICILAB y de ECILAB. Es una apuesta que hacemos desde el Departamento de Educación y con esta decisión damos un paso muy importante en la actualización y fortalecimiento del modelo de acompañamiento y asesoramiento en los centros educativos de Euskadi. ECILAB, el Centro de Innovación para el Aprendizaje, y BICILAB, el Centro para el Desarrollo de la Inclusión, la Convivencia y la Gestión a la Diversidad. Lo hacemos porque nuestro sistema educativo, como hemos señalado ya en sendas ocasiones, está cambiando muy rápidamente, es más diverso, es más complejo, es más exigente y estamos inmersos en una transformación pedagógica, social y tecnológica constante. Y necesita estructuras de apoyo que estén actualizadas y a la altura de esa nueva realidad. Esta nueva organización es coherente con la ley aprobada en el 2023 y responde a una convicción clara. Si queremos que el alumnado realmente esté en el centro, debemos fortalecer, por un lado, el acompañamiento que reciben nuestros centros y nuestro profesorado, sobre todo las estructuras que desarrollan ese apoyo y ese asesoramiento. La aprobación de estos decretos lo que nos permite es reordenar y especializar funciones que hasta ahora desarrollaban los berritzegunes zonales y el central y el servicio de Ingurugela también. Me gustaría subrayar que se trata de mejorar, clarificar funciones, especializar y profesionalizar equipos y configurar un modelo que sea complementario, que sea coherente y que sea más eficiente. ECILAB y BICILAB actuarán como palancas de transformación del sistema educativo y trabajarán de forma coordinada mediante un modelo colaborativo y de servicios compartidos para ofrecer a los centros ese acompañamiento más estratégico y ajustado a las necesidades que tenemos hoy en día. Este nuevo modelo supone un avance cualitativo en la profesionalización de los servicios de apoyo, en los equipos especializados y en funciones claramente definidas, y también una estructura alineada con las nuevas necesidades del sistema. También mayor coherencia con las líneas estratégicas desplegadas en los centros y también que se adecúen a los nuevos marcos normativos que tenemos hoy día. Hablamos de un asesoramiento más colaborativo, más trabajo en el trabajo en red y en la transferencia de conocimiento entre los propios centros y todos los centros. Un refuerzo también en el liderazgo pedagógico de cada comunidad educativa. Espacio subvencionado por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, dentro de nuestra sección Agur Fakes, recorremos, echamos la mirada al día, hoy un 24 de febrero, que es el Día de la Psicología, para aprovechar este día y con esta conmemoración, el Colegio Oficial de Psicología de Vizcaya, propone la jornada hoy mismo, Salud Mental o Industria del Malestar, el negocio detrás del sufrimiento, todo lo que hay a través también de redes sociales, todo lo que se ofrece para solucionar o hablar, entre comillas, de salud mental, pero sin base profesional. Hay muchos también bulos y mucha desinformación en este aspecto y queremos comentarlo todo con, quién mejor que ella. Begoña Rueda, ella es decana del Colegio Oficial de Psicología de Vizcaya. Begoña, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, Begoña, hoy es el Día de la Psicología, por cierto, Soriona, que también a los profesionales, psicólogos y psicólogas, por supuesto, y la jornada Salud Mental o Industria del Malestar. Ya nos da una pista del negocio que hay en torno a la salud mental, el sufrimiento. Hay, desde apps, de influencer, coaching, vamos a decir, todo tipo de
entre comillas, información o desinformación, mejor dicho, Begoña, a través de redes sociales, que es donde también consumen mucho los jóvenes, y es que la salud mental no entiende de edades. Nos preocupa mucho el tema de la salud mental en jóvenes, ¿no, Begoña? Bueno, la salud mental nos tiene que preocupar a todas las edades, porque es importante y tiene que estar presente para que tengamos una buena salud. No hay salud sin salud mental. El tema, por ejemplo, de todo lo que encontramos en estas, bueno, en redes sociales, ¿no? Decimos que bueno, pues que acceden, ¿no? Gente de todas las edades, decimos jóvenes por el tema, ¿no? De esa también consumo rápido que tienen también de este tipo de contenidos. Begoña, ¿qué tipo de industria del malestar, cuando hablamos de industria del malestar, cómo definiríamos, ¿no? Hablar de salud mental para mercantilizar este tema? Bueno, a ver, nosotros queremos poner el hincapié un poco, primero, en denunciar el intrusismo de todos esos servicios o programas o coaches o profesionales que se ofrecen en redes, en paneles informativos del metro. Hemos visto distintos sitios o a veces en prensa de profesionales que se ofrecen hablan de apoyo psicológico, apoyo emocional, se trivializa de alguna manera mucho y se desvirtúa lo que es un apoyo profesional. Para ofrecer un apoyo profesional, un apoyo psicológico, hace falta tener una formación universitaria, un grado de psicología y después tener una especialidad, o bien ser psicólogo general sanitario o ser psicólogo especialista en psicología clínica. Hace falta estar colegiado y ofrecer un servicio y una buena praxis desde la garantía de un código deontológico. Entonces, ahí animamos a que cualquier persona que en un momento dado se encuentre con un sufrimiento emocional o con una sensación de malestar y quiera consultar a un profesional, que antes de unirse a ese anuncio que ha visto, confirme que ese profesional está colegiado. Eso lo puede hacer en nuestra página del Colegio Oficial de Psicología. Begoña, ¿qué tipo de desinformación es más común en el ámbito de la salud mental en estos espacios digitales? ¿Cuál es un poquito lo que os está también llegando y a lo que hay que poner, como decimos en esta sección y que vosotros también lo hacéis, para que no prospere, que no se siga difundiendo? Claro, a ver, yo aquí quiero hacer especial llamada para la precaución que hay que tener con el uso de la inteligencia emocional como instrumento al que acuden, y ahí sí hago mención especialmente a los jóvenes, como decías antes, pero también otras edades, que expresan, se meten en ChatGPT o en otro portal de inteligencia artificial, le cuentan lo que les está pasando y asumen que las respuestas que les está dando son las correctas y son ciertas. La inteligencia artificial, y de eso queremos también hablar en la jornada, nunca va a poder sustituir el espacio individual de la psicoterapia, en la que se establece un vínculo entre la persona y el terapeuta, donde se trabaja todo aquello que la persona necesita elaborar o trabajar. Entonces, aparentemente, la inteligencia artificial da unas respuestas que pueden ser muy correctas, pero desconoce el fondo, los principios y la profundidad que requiere un trabajo profesional de psicoterapia o de intervención psicológica. Además, Begoña, de preguntar, ¿no?, a una IA por nuestra situación o nuestro problema, ¿no?, emocional, que recordemos, ¿no?, que es inteligencia artificial, que ChatGPT no puede sustituir, ¿no?, a un profesional, a una persona que ha estudiado, que es además un ser humano. O sea, es que no podemos, o sea, es que esto estamos ya, no sé, medicalizando o utilizando herramientas para o cosas que no
no tiene mucho sentido con los profesionales que tenemos al otro lado cuando hablamos de psicología, además del tema de, por ejemplo, ¿no?, el tema de consejos o el tema de tratamientos, hay también el tema de farmacología, hay otros riesgos también que se pueden incluir de, bueno, pues esta, vamos a decir, ¿no?, proliferación, ¿no?, de hablar de salud mental, pero en estos gurús de que dicen tómate esto y vas a quitar la depresión, tómate esto otro y vas a sentirte mejor, más feliz. Estáis viendo, ¿no?, que al final también ese intrusismo, ¿no?, de estos, bueno, vamos a decir, ¿no?, bueno, pues redes sociales, influencers y demás, pueden recomendar ciertos tratamientos express para poder paliar, bueno, pues problemas emocionales que tengan que tratarse en el psicólogo. Claro, no deben. A ver, la farmacología es una herramienta que permite apoyar en un momento dado y en los casos en los que sea necesario recuperar el bienestar de la persona y abordar problemas de enfermedad mental importantes. Pero no es la única herramienta. Y de hecho se sabe que la terapia de preferencia que las personas quieren es la terapia psicológica. ¿Qué ocurre? Que a veces, bueno, pues el sistema público solo puede atender determinadas patologías y se aborda o se ofrece ante la falta de profesionales de psicología que estén en atención primaria o en otros espacios, pues se ofrece un abordaje farmacológico. Pero siempre los fármacos deben estar prescritos por médicos, o bien médicos especialistas de atención primaria o bien médicos especialistas en psiquiatría. Todas esas sugerencias en redes de medicación son una absoluta aberración y mala praxis, por supuesto. Begoña, hay muchos, bueno, como decimos, bulos, mitos relacionados con la psicología y la salud mental de siempre, ¿no? Pero ahora, como decimos, proliferando más a través de redes sociales. ¿Qué estrategias, qué se puede hacer por parte de profesionales, ciudadanía, para también quitar el estigma, ¿no?, cuando hablamos de salud mental, de, oye, voy al psicólogo, voy al psiquiatra, ¿no? Eso está más normalizado en otros países, ¿no? Aquí todavía parece que no sé, hay cierto estigma, ¿no?, cuando hablamos de salud mental, aunque afortunadamente hablamos más de ello de manera más libre, pero todavía hay ciertos tabús. Begoña, ¿qué hace falta para ahondar, para caminar todos en el sentido de hablar de salud mental de manera libre y trabajarla y evitar esas, como decimos, desinformaciones y llamar, ¿no?, a alguien que, bueno, pues que se preocupa por salud mental o va al psicólogo, tacharle de loco, de loca? Bueno, afortunadamente cada vez más se sabe que la salud mental es muy importante. Se habla más claramente y tenemos testimonios también de referentes, personas famosas, deportistas, actores, músicos, que han hablado abiertamente de que se han encontrado mal, de que han tenido un problema de salud mental y que han ido a recibir terapia. Lo que sí es importante es que la persona, si le ocurre eso, se acerque donde su médico, si quiere ir por el servicio público, que lo comente para que le deriven a los centros de salud mental, y si va por un seguro privado, pues que se acerque a un profesional con garantías de que está colegiado, de que es un profesional que le va a ofrecer un tratamiento adecuado. Lo que hay que evitar son esos anuncios, esos coaches, esas personas que se han metido a dar consejos de bienestar emocional, apoyo emocional, sin tener unas garantías de profesionalidad. También es verdad que hay que diferenciar lo que es el sufrimiento propio de las circunstancias vitales ante una pérdida de trabajo, ante un conflicto laboral, ante un conflicto de pareja, ante un duelo, de lo que es un problema de salud mental que puede tener distintos gradientes, desde leve hasta grave. Por eso es importante que las personas tengan información y que se acerquen sin miedo a preguntar a sus centros de salud o a los profesionales. Begoña, hoy justo conocíamos la noticia como, bueno, pues también desde, bueno, pues diferentes colegios de médicos están pidiendo, ¿no?, a sus profesionales que, bueno, pues que si pueden, fíjate el poco tiempo que ya tenéis, los profesionales, como para encima en vuestro tiempo libre salir en redes sociales a desmentir o a contrarrestar lo que
dice, ¿no? Pues como decimos, estos influencers o estos supuestamente coaches y demás. Esta misma mañana, la noticia de los médicos que dicen, bueno, intentar un poco, bueno, contrarrestar esas soluciones milagrosas y todo lo que hay, esa desinformación en cuanto a medicina, también en psicología. Claro, Begoña, pero el poco tiempo que tenéis, también salir a desmentir todo esto, pero bueno, no sé si son los retos, qué se podría hacer, cuáles son precisamente los retos también para los profesionales de psicología, para intentar acabar con esta desinformación y hablar de salud mental real y efectiva y trabajar para poder cuidar nuestra salud mental. Bueno, los colegios profesionales tienen esa función, es decir, es un órgano público de derecho privado que lo que se encarga es no solo de visibilizar la profesión y de defender a los profesionales que ejercemos la psicología, también tienen la función de dar esa información clara. De hecho, por ejemplo, nosotros llevamos ya unos años realizando una feria de psicología en la calle, Psicología Kalean, que tiene también un poco esa función, acercar la psicología a la ciudadanía y que la ciudadanía primero rompa barreras y también se anime a saber que puede contrastar si eso que le están diciendo es cierto o si ese profesional que dice que ofrece ese tratamiento o esa terapia es un profesional colegiado. Por eso es una garantía de seguridad lo que los colegios profesionales podemos ofrecer. Begoña, en un ratito, hoy en el Palacio Euskalduna, a las 6 de la tarde, cuéntanos cómo va a ser la jornada de hoy. Bueno, pues va a ser un encuentro, una jornada en principio con varios ponentes, donde bajo ese lema que has mencionado antes, salud mental, industria del bienestar, el negocio detrás del sufrimiento, nos vamos a juntar las personas colegiadas de Vizcaya para hablar, reflexionar a través de diferentes ponencias. Hay 3 personas que van a estar ahí hablando, por un lado, una mirada crítica a la mercantilización de la salud mental, por otro lado, los riesgos actuales de la psicoterapia por la medicalización o la presencia de algoritmos y los retos éticos y deontológicos del área de la inteligencia artificial. Es un día también de celebración donde nos juntamos las personas colegiadas de Vizcaya al final para tener un encuentro, un momento de compartir y celebrar nuestra profesión. Claro que sí, pues Begoña Soriona, que enhorabuena por todo vuestro trabajo, da un gran abrazo a todos los psicólogos y psicólogas en esta jornada, hoy vuestro día, y lo dicho, estamos en contacto cuando queráis, que aquí estaremos encantados de seguir hablando de salud mental, sin bulos, sin desinformaciones, sin fakes, ni nada de esto, sino solamente hablando de la realidad, de lo que nos ocupa y nos preocupa. Begoña, un beso enorme, felicidades. Muchísimas gracias, y aprovecho sí para decir el gran papel que jugáis los medios de comunicación para hablar de temas de salud mental con rigor y con sensibilidad. O sea que gracias también a vosotros por visibilizar estos temas. Espacio subvencionado por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, y dentro del Consejo de Gobierno vasco también una de las aprobaciones importantes, se ha aprobado el nuevo decreto para regular las ayudas de emergencia social. Estas ayudas son prestaciones no periódicas de naturaleza económica destinadas a aquellas personas integradas en una unidad de convivencia cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos específicos de carácter ordinario o extraordinario necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social. Entre las novedades de este año que figuran, como decimos en este nuevo decreto, destacan el cambio en la financiación del pago a los ayuntamientos que garantiza que los municipios puedan comenzar a conceder las AES, las ayudas de emergencia social, desde principios de año. Además, que las AES destinadas al alquiler se otorgarán como máximo a 2 unidades convivenciales por vivienda y el importe económico previsto para el pago de estas ayudas en el año 2026, en este año, asciende a más de 41 millones de euros. Las ayudas de emergencia social en Euskadi son un reflejo del compromiso que tenemos como país para proteger a las personas y familias que más lo necesitan. Debido a estas prestaciones, así como el conjunto del Sistema Vasco de Servicios Sociales, familias vulnerables pueden afrontar situaciones difíciles con dignidad, accediendo a recursos que les permiten cubrir esas necesidades.
Agradezco desde aquí el esfuerzo constante de los y las profesionales, de los ayuntamientos, del tercer sector, incluso a partir también del departamento, quienes trabajan para que las ayudas lleguen a tiempo y de manera eficiente. Las ayudas de emergencia social no solo alivian situaciones de urgencia, sino que ayudan a construir una sociedad y una Euskadi más cohesionada, más justa y más inclusiva. Es imprescindible que sigamos apoyando y mejorando estos programas y con ese espíritu hemos aprobado hoy el nuevo decreto que regula las ayudas de emergencia social. En cuanto al modo de financiación de estas ayudas, se vuelve al sistema anterior a la publicación de la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión. Gracias al nuevo decreto de ayudas de emergencia social, los ayuntamientos no tendrán que esperar a la primavera para repartir las ayudas. Este pago a quien más lo necesiten se podrá realizar desde principios de año. El pago a los ayuntamientos se realizará en 2 momentos diferentes dentro del año. 1. Al inicio del año, el Gobierno vasco otorgará a todos los municipios el mayor importe de la cuantía programada dentro de los pagos para financiar las ayudas de emergencia social destinadas a las personas más vulnerables que residen en su localidad, un total de 37 millones de euros. Y el segundo es cuanto a los ayuntamientos que en 2025 aportaron alguna cuantía de sus presupuestos municipales una vez recibidas las justificaciones de gasto, se va a proceder a distribuir el resto de créditos consignado, un total de 4,5 millones de euros. Además, existen otros cambios como la inclusión de personas que participan en programas respaldados por administraciones públicas, como es Traspecistac, que tienen como objetivo la aceleración de la integración sociolaboral de los y las jóvenes y referentes familiares en Euskadi. También cambia el número máximo de unidades convivenciales por vivienda a la hora de optar a las AES por alquiler. Sería un máximo de 2 unidades convivenciales, cuando no haya lazos familiares entre esas 2 unidades, y un máximo de 1 unidad en el caso de que sí existan lazos. Son algunos de los ejemplos que muestra este nuevo decreto de las ayudas de emergencia social. En lo que se refiere a la orden de pago, llegará en las próximas semanas y el importe económico previsto para el pago de las ayudas para el 2026 es de 41 millones y medio. Vivimos un tiempo de transformaciones profundas. La realidad juvenil ha cambiado y las instituciones no podemos mirar hacia otro lado. El diagnóstico que acompaña la estrategia es clara. En Euskadi hay 329.093 jóvenes de 15 a 29 años, el 14,9% de la población. Y es una juventud cada vez más diversa. Más de 1 de cada 5 personas jóvenes, 21,6, es de nacionalidad extranjera. La emancipación sigue siendo uno de los grandes nudos. La edad media de emancipación está en 29,8 años. Y además, existe una distancia de más de 5 años entre la edad que la juventud, que los y las jóvenes se querrían emancipar, y la edad real. Eso nos habla de aspiraciones, pero sobre todo nos habla de barreras. Y hay otros retos que nos preocupa, el bienestar emocional. En 2024, el 18,9% de jóvenes de 15 a 29 años manifestó síntomas de ansiedad y o depresión en las últimas semanas, con una brecha muy marcada entre mujeres y hombres. En empleo hay avances, una tasa de paro juvenil del 10,9% el 2024, pero con temporalidad del 40% y con una jornada parcial del 32,2%. Y un salario medio que nos está ayudando a sostener proyectos de vida autónomos. Este es el punto de partida. Es un diagnóstico no para contar, sino para actuar. Nos alineamos con los marcos europeos y con las metas de la Estrategia de Juventud de la Unión Europea. Y para que esto sea operativo, la estrategia, como veis, se va a organizar en 3 ejes y 10 áreas, alineadas con el plan joven, con el 5º plan: emancipación y autonomía, educación y formación, empleo y vivienda, bienestar e identidad cultural, hábitos saludables, euskera, cultura y ocio. 3º, participación y compromiso social, participación, igualdad, diversidad y convivencia y sostenibilidad. Y quiero llegar a este punto y sobre todo subrayar algo importante. Esta estrategia integra la estrategia de emancipación juvenil para ganar coherencia, evitar duplicidades y sobre todo para asegurar seguimiento real y continuo. Se marcan metas muy claras, por ejemplo, reducir la edad media de emancipación por debajo de 28 años y elevar la tasa de emancipación por encima del 50%. Y decía una vez más que no solamente hablamos de cifras, se trata de que una persona joven pueda estudiar, trabajar, acceder a una vivienda, cuidar su salud mental, vivir en igualdad, participar y sentirse parte de una comunidad que le reconoce y que le escucha.
porque la juventud sostiene también la cohesión comunitaria, el asociacionismo, el voluntariado, la cultura, el euskera, la convivencia en diversidad, y esto es la Casa Vasca en el sentido más profundo. Gobernanza y rendición de cuentas tenemos que hacer, y lo hacemos, escuchar, coordinar y evaluar. La estrategia ha sido elaborada con fases de trabajo, contraste y participación institucional y social, incluyendo el Consejo de la Juventud de Euskadi y un canal de aportaciones por escrito. Y el seguimiento será exigente. Habrá informes anuales, se elevarán a Consejo de Gobierno y se remitirán al Parlamento Vasco, con evaluación final al término del periodo. Y termino con algo que para nosotras es fundamental. Las prioridades no se declaran, se respaldan. La estrategia no centraliza un presupuesto único, porque su función es orientar y coordinar las políticas ya existentes y las futuras, pero recoge una estimación del esfuerzo del Gobierno vasco, que prevé movilizar 2.350 millones de euros en actuaciones alineadas con la estrategia en el periodo 26-30. 550 millones de euros desde el Departamento y 1,8 millones de euros desde el resto de departamentos y entidades. Las ayudas de emergencia social están inscritas o inmersas en una ley de la Ley de Garantía de Ingresos, de la famosa ley de RGI, comúnmente llamada. Las ayudas de emergencia social es, en principio, el último colchón que tienen las personas más vulnerables para poder tener unas ayudas de emergencia. Por eso emergencias no son de derecho subjetivo y son con finalidad. Y cuando hemos hablado del tema de la unidad convivencial, están limitadas a las ayudas de alquiler, porque así también lo determina la prestación económica de vivienda. Entonces, nosotros lo que hacemos es asemejar la regulación de las ayudas de emergencia a la ley de la renta de garantía de ingresos y, por supuesto, coordinándonos con el resto de las prestaciones económicas vinculadas que existen en otros departamentos, y que al final una persona eso no entiende, pero tiene que saber que, bueno, que en principio los criterios es en el Gobierno igual, esté en el departamento que esté, por lo cual hemos actuado, es más, incluso hemos trabajado también con el tema de la consanguinidad, hemos hecho este segundo grado de consanguinidad, porque también vemos cómo son las nuevas realidades de las familias, ¿vale? Respecto a cuántas personas solicitantes de ayudas de emergencias sociales, no tenemos el dato todavía, porque en principio, como os he comentado anteriormente, tenemos el siguiente pago que realizar ahora en el 2025 a las personas, a los ayuntamientos, y son los ayuntamientos quienes luego determinan a las familias a las cuales se hace el pago a través, primero, de los criterios de la propia orden de pago, así como incluso desde las fichas sociales que puedan hacer las trabajadoras sociales. Las ayudas de emergencias sociales es un instrumento de valoración también social, en el cual las trabajadoras sociales lo que hacen es un contrato con esas personas y para hacer, bueno, pues esos derechos y deberes que tienen las personas a la hora de cobrar esas ayudas de emergencia social, por lo cual el número de personas peticionarias de ayudas de emergencia social lo conocen los ayuntamientos, y los números finales también. Nosotros lo que conocemos son cuánto dinero damos a esos ayuntamientos y lo que gastan. Antes de empezar de trabajarse la modificación de la ley de garantía de ingresos, la ley de la renta de garantía de ingresos, las ayudas de emergencia social hacían unos cobros determinados, unos pagos, mejor dicho, determinados a los ayuntamientos, en los cuales, bueno, pues creíamos que era más fácil y más creo que más flexible ese pago, pero bueno, y nos basamos un poco en lo que decía la ley, la aprobación de la ley de las garantías de ingresos. Después hemos visto y hemos pedido, porque era bastante lío para los ayuntamientos, ¿no? El intentar, cuando un ayuntamiento le pagábamos directamente todo el dinero, tenían que justificar todos los ayuntamientos el pago, ¿vale? Entonces, cuando justificaban todos los ayuntamientos, podíamos seguir al segundo pago, ¿vale? Entonces, y eso nos lo mandataba también la ley. Hemos hecho consultas y nos han dicho que podemos hacerlo de otra forma distinta, que es lo que os he comentado anteriormente, poder aprovechar aquel dinero de aquellos ayuntamientos que no han gastado todo y poder premiar a aquellos ayuntamientos que han tenido mayor impulso, esa voluntad política, para poder hacer ese segundo pago de las ayudas de emergencia social. Entonces, lo que hemos es cambiado antes de que viniese la ley de la RGI. Bueno, una novela que habla de amor, pero vamos, no desde el inicio ni en el desarrollo, sino desde el final de una historia de amor, una perspectiva bastante novedosa, diferente a lo que estamos acostumbradas, ¿no? Cuando hablamos de novela, ¿no? Hablamos de historias de amor, pues desde esos inicios, aunque luego llegan al final, ¿no? Aquí hablamos del final puro y duro, no podía ser otro, que uno de los autores también más valientes de nuestra literatura, Manuel Vilas. Manuel, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, Manuel, hablamos de una historia de amor no desde el comienzo, ni cuando estamos en el Ecuador, de esa historia de amor, sino cuando se rompe. O sea, el final de una historia de amor es el principio de Islandia, ¿no? Es algo bastante novedoso cuando hablamos de amor, no es una novela al uso, y es que tampoco eres un autor al uso, me refiero. Parece ser que no soy un escritor al uso, porque me nutro de mi experiencia personal, de lo que yo he vivido y claro, el narrador de Islandia se parece muchísimo a mí y he utilizado materiales autobiográficos. La novela narra una ruptura amorosa eh, entre un hombre y una mujer que se parece mucho a la que yo he tenido recientemente y, y es una novela que nace de una frase que Ada, la protagonista femenina, le dice al protagonista masculino, le dice: ya no estoy enamorada de ti, y a partir de ese momento ocurre un cataclismo en el corazón del protagonista porque se da cuenta de que va a perder a una mujer excepcional y comienza la revisión de la historia, de su historia de amor, de todo lo que han vivido, de todo lo que les ha ocurrido y además, bueno, pues en la perplejidad del sufrimiento del personaje masculino está que no haber sabido darse cuenta de las señales de que había crisis en ese matrimonio. Él se acusa a lo largo de la novela muchas veces de haber estado ciego, de no haber sabido ver las señales que avisaban de la catástrofe. Pero la novela es muy esperanzadora porque yo la escribí por eso. Y la razón, a mí si no veo una salida esperanzadora de afirmación de la vida, yo no escribo. Y aquí vi una muy importante, vi la transformación del amor de pareja, del amor del matrimonio, en fin, romántico, el amor sentimental, en amistad. Si ya no vamos a ser, ya no somos marido y mujer, se dicen los protagonistas. Nuestro amor ha durado 11 años, hemos sido marido y mujer durante 11 años, pero ahora nos dirigimos hacia un país desconocido, de ahí el título, Islandia, y ese país desconocido que tiene un valor simbólico es la amistad. Ahora vamos a ser los mejores amigos del mundo, de modo que ese amor que nos tenemos no se va a perder, sino que se va a transformar. Y a mí esa era la idea. Es una lucha porque ellos, los dos luchan para que eso sea así, ¿no? Para que ese amor no se desvanezca, sino que se transforme, ¿no? Y estos un poco son en fin, los puntos fundamentales de la novela, ¿no? Lógicamente la novela nace desde el final del amor, nace en el final del amor, pero es un canto al amor. Emanuel, fíjate, nos ponemos en la piel, ¿no?, tanto del protagonista como de Ada, ¿no?, que bueno, es muy recurrente, ¿no?, esta mujer maravillosa que, bueno, que en ese momento, ¿no?, ya decide, ¿no?, toma la decisión, dice esa frase, ¿no?, ya no estoy enamorada de ti, que también le conlleva sufrimiento. Es decir, el que recibe, ¿no?, vamos a decir, ¿no?, esa frase y le baja la realidad. Pero también, no sé si nos ponemos, claro, nos ponemos en la piel de Ada, bueno, hasta decirla cómo ha sido ese proceso, porque también hay que ponerse en su pellejo. También es complicado, ¿no? Es muy complicado que te dejen, pero también es complicado dejar. Dicho así, hablando en plata. Sí. Ella, de hecho, le asusta, se siente un poco culpable bueno, bastante culpable, claro, de generarle ese sufrimiento, ¿no? Pero también ella le explica qué es lo que ha pasado, ¿no? Hace una pedagogía amorosa muy importante, ¿no? Le va diciendo, ¿no? Incluso le llega a prevenir para relaciones futuras en donde, para que no le vuelva a ocurrir esa ceguera, ¿no? Yo creo que la novela es un canto a la excepcionalidad de Ada, ¿no? Porque ella sabe darse cuenta de que ya no están enamorados, ¿no? Lo que pasa es que
él no entiende, él está perplejo porque no acaba de entender cómo se puede tener tanta fe en el enamoramiento, porque después de 11 años de matrimonio, indudablemente, pues todos sabemos que la pasión amorosa no va a ser como era al principio, en lo referido a los ámbitos eróticos y a la ilusión y a la pasión y a la alegría de los primeros momentos en que nace un amor. Pero tras 11 años, pues aparecen otras cosas, la vida compartida, la lealtad, la conversación, el compenetrarse siempre ante la vida. Él creía que esos valores iban a ser suficientes, pero ella, Ada, el personaje femenino, dice que no, que en realidad el amor, el enamoramiento es fundamental. Y claro, esto hace que ella se convierta de alguna manera casi en una visionaria, porque después de 11 años de matrimonio, saber si quieres o no, si sigues o no sigues enamorado de tu marido o de tu mujer o de tu esposa, es difícil saberlo, ¿no? Y ella sí lo sabe. Entonces, él seguiría con ella, porque está bien con ella, porque cree que aunque la pasión ha descendido, o sea que es normal, han nacido otras cosas, han nacido lo que he dicho antes, ¿no? Sobre todo en valor fundamental, que es la lealtad y la vida en común. Eso son dos cosas maravillosas, ¿no? Saber que tienes una persona que a tu lado que es leal y que comparte un compañero o compañera de viaje, ¿no? Sin embargo, para ella no es bastante, ¿no? De ahí que ella sea a veces casi una visionaria del amor, ¿no? Una abanderada del amor, ¿no? Vemos ese proceso, Manuel, porque claro, hablamos de algo que para algunos telespectadores, telespectadoras, ¿no? Que has comentado casi al comienzo, que es ese tránsito, ¿no? Bueno, pues el amor de pareja, ¿no? De matrimonio, a pasar a la amistad. Muchos que dicen, no, es imposible, hay gente que lo ve como muy complicado, incluso sin haber estado, vamos a decir, ni casados, lo de que yo tengo muchos amigos, son amigos, o sea, cuando la gente dice, yo no creo en la amistad entre un hombre y una mujer, eso me parece que es arcaico y es antiguo de Pleistoceno, pero si ya has tenido una relación sentimental, vemos el proceso, es posible, porque claro, cuando ya hay sentimientos, ya ha habido una relación... vemos cómo es ese salto, ese conquistar Islandia, Manuel, en la novela. Yo he escrito esta novela para afirmar que esto es posible. Esa es mi convicción profunda. Y además yo creo que otras posturas a veces yo casi las podría calificar de subdesarrollo moral, perdón, de subdesarrollo emocional. Es decir, las personas que se divorcian y acaban tirándose los trastos a la cabeza y acaban en un rencor interminable, en un ajuste de cuentas e incluso en odio, pues a mí me parece que todo eso es absolutamente innecesario y da un espectáculo triste sobre el amor y sobre lo humano, ¿no? Yo creo que no se debe acabar así, no hay ninguna necesidad de acabar así, y yo he escrito esta novela precisamente para que para decir existe esta alternativa que yo creo que cada vez, gracias a Dios, es más frecuente, de personas que, han terminado una etapa de amor matrimonial o amor de pareja, pero no se extirpan esos 10, 12 o los años que hayan estado juntos, no los tiran a la basura, sino que siguen siendo una memoria compartida con la otra persona y lo que pasan a vivir es una relación de amistad, incluso de familia, siguen siendo familia. De hecho, el narrador se pregunta, dice, si ahora que ya no somos marido y mujer, mañana caigo enfermo y necesito que alguien me lleve al hospital, ¿quién me va a llevar, no? Pues te va a llevar tu ex y tú vas a llevar a tu ex si a ella le pasa. Porque ¿dónde está escrito que se tienen que odiar? ¿Pero por qué? No, si tú has querido a una persona verdaderamente, nunca vas a odiarla. O sea, esto es... Ahora bien, si no la has querido nunca, este es otro problema.
Si a lo mejor tú has estado 10 o 15 años con alguien a quien no querías, es muy posible que a lo mejor entonces sí que nazca el odio, ¿eh? Pero en mi novela no, mi novela está escrita para celebrar el amor en todas sus formas, en la forma sólida que puede ser el matrimonio y en la forma más líquida, si quieres, que puede ser la amistad, ¿no? Es como el agua, ¿no? Puede estar de muchas maneras, pero el amor es igual que el agua, ¿no? Puede estar sólido, gaseoso, líquido, pero sigue estando, ¿no? Y entonces a mí me importaba salvar el amor, ¿eh? Es decir, que el amor no desaparezca de la vida de la gente por el hecho de que se divorcien. Pues Manuel, Islandia, este canto al amor en mayúsculas, en lo emocional y con toques también de humor, esa cercanía como escritor que tienes con los lectores, esa propuesta que hacemos aquí en las tardes de Tele7. Manuel, de verdad, un auténtico placer, gracias por hacernos un huequito y estar aquí con nosotras y con nosotros. Un beso enorme, cuídate. Muchísimas gracias, un beso. Chao. Un besito, chao Manuel, gracias. Bueno, seguimos con más actualidad, nos vamos al Consejo de Ministros y Ministras, ya lo comentábamos también ayer, y es que se ha acordado hoy mismo desclasificar los documentos relacionados con bueno, pues el intento golpista del 23 de febrero de 1981, que serán públicos a partir de mañana miércoles, se publicarán en el BOE, una decisión que ha creado gran expectación por el alcance, bueno, porque pueda tener para la revisión histórica de aquellos acontecimientos. Dicen que al final no va a ser para tanto, que son alguna transcripción, que hay documentos que han desaparecido. Bueno, mañana van a ser públicos para consulta y demás, así lo anuncia la ministra portavoz Elma Saiz, que ha recordado las palabras del presidente Pedro Sánchez: la memoria no puede estar bajo llave. La desclasificación de los documentos relacionados con el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, cuando se cumplen justo 45 años. Como dijo el presidente Sánchez, la memoria no puede estar bajo llave. Y como escribió Javier Cercas en Anatomía de un instante, el pasado no es el pasado, es una dimensión del presente. Y una democracia plena debe tener acceso a esa dimensión. Los años pasados desde el intento de golpe de Estado, cuyos autores fueron condenados por un delito de rebelión militar, no suponen un riesgo real y presente. Esta medida permitirá que se desclasifique toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento. Son 153 unidades documentales que durante décadas han permanecido clasificadas bajo una normativa franquista, pero que ahora pueden ser consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía a través de los canales oficiales. Para el franquismo, en nuestro país, todo era secreto por defecto y para siempre si no se dice lo contrario. Eso es lo que hacemos hoy con el 23F. Acabamos así con una situación atípica en las democracias modernas sobre la desclasificación de información de Estado, puesto que incluso Alemania hizo públicos en 2012 documentos relacionados con este pasaje de nuestra historia. Esperamos ahora que el proyecto de la Ley de Información Clasificada pueda salir adelante en el Congreso para que las decisiones como esta dejen de ser una excepción y se conviertan en la norma. Los documentos desclasificados estarán a disposición de todas las personas interesadas a partir de mañana a mediodía en la página web oficial de Moncloa. Bueno, y otra de las aprobaciones importantes en el Consejo de Ministros y Ministras, se ha aprobado limitar al 35% la publicidad institucional en los medios de comunicación, un objetivo que se marca en la adaptación del Estado a la nueva legislación europea que obliga a divulgar bueno, quien posee los medios de comunicación, así como sus fuentes de financiación pública o de publicidad institucional. La aprobación, bueno, que limita al 35% de la publicidad institucional en medios de comunicación, es para que los medios de comunicación no se puedan comprar. Estamos hablando de una nueva ley de publicidad del sector público. Quiero recordar que la última ley, y la primera, fue la primera que se hizo en este país, es del año 2005, la Ley de Publicidad Institucional, entonces el gobierno de Zapatero. De los últimos 20 años ha cambiado todo. Todas las plataformas digitales que han aparecido, de esto de lo que estoy hablando, todos los propietarios y todos los directores de medios de comunicación saben de lo que estoy hablando. Ha cambiado todo el mercado publicitario, han aparecido nuevos actores, básicamente las plataformas digitales que compiten hoy en el mercado publicitario con los medios de comunicación tradicionales. Un dato. El mercado publicitario español está en 13.000 millones de euros, datos del año 24.
para ser más exactos, 13.080 millones de euros de mercado publicitario en nuestro país. De esos 13.000 millones de euros, 2.700 son de inversión pública. 2.700 millones de euros de todas las administraciones del Estado, todos los niveles de la Administración, en publicidad institucional. Este es un dato para entender la importancia de lo que estamos hablando. Por lo tanto, solamente de la aparición de las nuevas plataformas digitales en estos últimos 20 años se justificaría que cambiáramos la ley, porque ha cambiado completamente el mercado, insisto, los propietarios y los directores de los medios, todos de este país, saben a lo que me refiero. Pero además hay un plan de acción por la democracia a nivel europeo y hay un plan de acción por la democracia a nivel nacional. Ustedes saben que presentamos aquí ese plan de acción por la democracia, que estamos desarrollando todas las medidas, y una de ellas era esta nueva ley de publicidad del sector público. Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo, 20 años después, con la aparición de las plataformas y también con la regulación europea y con el marco español de ese plan de acción por la democracia. ¿Y por qué? Porque la publicidad del sector público cumple un papel esencial de información a los ciudadanos, pero no se puede convertir nunca en un medio de compra de medios. Por lo tanto, esta es una ley importante también para nuestra democracia, que cumple o que tiene básicamente dos objetivos. En primer lugar, garantizar la transparencia de cara a los ciudadanos, para que los ciudadanos sepan dónde van sus recursos, dónde se destinan el dinero que pagan con sus impuestos, a qué campañas de información y a qué medios de comunicación. Es garantizar el derecho de los ciudadanos a la transparencia, a que sepan dónde se invierte esa inversión publicitaria del sector público. El segundo objetivo tiene que ver con garantizar la independencia de los medios de comunicación, la independencia de los medios de comunicación. Y por eso, y en coherencia con lo que establece el Reglamento Europeo de Medios de Comunicación, el ENFA, la ENFA, se establece un límite, luego lo explicaré, del 35% de los ingresos provenientes de campañas de información pública o del sector público. Bueno, la Real Sociedad Vascongada de Amigos y Amigas del País, junto con las Juntas Generales de Vizcaya, han organizado, porque hoy también se culmina, las jornadas Mujeres en Vizcaya frente al espejo, brillantes y visibilizadas, donde se analizan los retos y oportunidades de las mujeres vizcaínas con caso de éxito en ámbitos de la gestión, ciencia, cultura y educación. Como decimos, hoy tiene lugar la cuarta y última mesa redonda de este ciclo Mujeres en Vizcaya y queremos conocer los objetivos y ese balance y un poquito lo que hemos podido disfrutar durante estos días con la maravillosa Begoña Cava, ya es historiadora y profesora de la Universidad del País Vasco, de la Universidad de Deusto. Begoña, buenas tardes. Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes Susana, encantada de colaborar con vosotros. Bueno, Begoña, estas jornadas Mujeres en Vizcaya, como decimos, casos de éxito en diferentes ámbitos, ¿no?, de gestión, ciencia, cultura y educación, visibilizando y poniendo en valor el papel de nosotras las mujeres en diferentes sectores. Hoy tiene lugar la última mesa redonda de este ciclo, Mujeres en Vizcaya. Antes de nada, Begoña, objetivos de las jornadas, estamos hablando ya de la sexta edición. Exacto, la sexta edición, que estamos muy contentos porque ha tenido una continuidad este proyecto, gracias también a los auspicios de Juntas Generales de Vizcaya, aunque lo organizamos la Real Sociedad Vascongada, como bien has dicho, y en esta oportunidad las sextas jornadas con títulos monográficos siempre distintos y con participación de mujeres ponentes cuyos objetivos pues son bien sencillos, es visibilizar y dar muestras de esos referentes fundamentales de las mujeres vizcaínas que están situadas en este siglo XXI y en el 2026, pues alcanzando unas metas y unos retos que se van dosificando en algún aspecto, pero el objetivo es visibilizar, reflexionar y sobre todo dar a conocer y compartir en estas mesas para las nuevas generaciones pues unos referentes que sin buscar paradigmas excepcionales tengan pues esa visibilidad de una realidad social que existe en Vizcaya. Begoña, ¿qué avances y qué retos siguen pendientes a día de hoy? Que lo vemos además en estas jornadas para las mujeres en Vizcaya.
Bueno, pues retos se podría hablar largo y tendido. A ver, un reto que vemos por desgracia en los medios de comunicación y en la realidad cotidiana, pues es esa violencia de género, tratar de neutralizar esa violencia de género, esa violencia también vicaria, que nos acostumbramos y no tendríamos que acostumbrarnos a leer y a observar y a palpar esa realidad cruel para las mujeres. Creo que en este año pasado, 2025, han sido más de 48 mujeres que han sido asesinadas. Entonces, ese sería un reto fundamental a nivel social, a nivel humano, por supuesto. Y retos de cara al futuro, pues que las mujeres alcanzaran una cota dentro de, digamos, los estratos superiores en esa pirámide social que a veces en algunas profesiones existen, que alcanzaran sin ningún tipo de prejuicio, ni condicionamientos, ni sesgos de género, pues esas cotas de en la alta dirección o en ciertas gestiones que realmente hace falta por su profesionalidad, entre otras muchas cuestiones. Retos también podría ser evitar esos sesgos de género a la hora de capacitar a una mujer que llegue a un puesto directivo o incluso profesionalmente, que alcance, pues por talento, por liderazgo, por emprendimiento, pues que alcance esa cota de poder, que yo creo que en igualdad de condiciones, pues una mujer está hoy en día muy preparada desde el punto de vista de sus estudios, del conocimiento, incluso con las habilidades intrínsecas de nuestro género, que desde luego son perceptibles a la hora de gestionar con fuerza, pero con energía, pero con habilidad, empresas o la misma sanidad. Yo recuerdo en este momento también la sanidad precisamente está feminizada, y en cambio hay algunos aspectos, hoy trataré, voy a dar una pequeña pincelada porque realmente las ponentes son las que tienen que desarrollar, pero el mundo también de la cultura pues alude a ese techo de cristal en la empresa, pero también ese telón de cemento a veces que las propias mujeres dentro del campo del mundo de la cultura podemos observar. Afortunadamente, el mundo de la cultura, que es para mí más cercano, pues hay en este momento pues 3 pilares fundamentales en el ámbito museístico. Miren Arzallus acaba de ser nombrada, lo cual es una satisfacción, nada menos que directora del Museo Guggenheim. Alicia Fernández también es directora de la sala que va a participar esta tarde, de la sala Recalde, y también la tabacalera creo que tiene la gestora y la directora es una mujer. Pero quiero decir que todavía faltan en un mundo masculinizado, por talento, por liderazgo, por capacitación, por potencialidad, las mujeres todavía podemos alcanzar altos puestos y yo creo que con un conocimiento efectivo. Fíjate, Begoña, has dicho algunos de los nombres en esta ocasión, estas jornadas, auténticas ponentes de lujo. Como decimos, como un poquito comparten rasgos las trayectorias de las mujeres que han ido pasando y que, bueno, por cierto, esta tarde, lo has comentado, a las 6 de la tarde en la sala de exposiciones de la sala de conferencias, perdón, de las Juntas Generales, sí, en la calle Hurtado Mézaga número 6, sí, entrada libre, gratuita hasta completar el aforo. Pero ¿cuál es un poquito el perfil? Porque ha habido muchas ponentes, muchos nombres importantes, como decimos, esos casos de éxito, ¿no?, de mujeres en Vizcaya. Bueno, pues la verdad es extraordinario que estas mujeres hayan participado y tengo que volver a insistir en que la mayoría, o sea, todos los años no repetimos ponentes, de tal forma que en la mesa número 1, por citarte, tendría que hablar de todas, porque todas son, como he titulado, brillantes y visibles, pero desde Laura Basolo a Leire Bayazarra, la misma diplomática Maider Macua, que vino es profesor desde Madrid, Leire Zárraga, que vino nada menos que de Alemania, de Nuremberg, pues son líderes a la hora de una cierta altura de gestión. Una segunda mesa que también me parecía muy oportuno y salió redonda porque realmente sus nombres son, vamos, epatantes, son las mujeres científicas, pues nada menos que Eva Caballero, Aichiber López Cortajarena, Elena Matute,
y Ana María Zubiaga. Resalto a todas, pero Ana María Zubiaga hay que recordar que nada menos que esta bióloga especialista, bueno, con una serie de premios extraordinarios, nada menos en este momento, lo cual gratifica, está de presidenta de Jaquiundi, la Academia de Ciencias, de las Artes y de las Letras del País Vasco, hasta creo que el 2028, el 2030. Y la tercera mesa pues también ha sido un éxito, además causó bastante impacto porque era la temática de mujer, valores y educación, mensajes y fortalezas. Entonces, desde el punto de vista de las psicólogas, e incluso vinculadas con las ciencias de la salud, realmente dieron unos mensajes a veces un poco impactantes, pero realistas, de la necesidad de valores y el rol que tenemos las mujeres a la hora de la educación y del entorno familiar. Y cómo no estuvo también la directora de Cultura, Ana López Asensio, que realmente es una experta también en las artes escénicas. Precisamente hoy está en algunas jornadas en Gijón, por eso no ha podido asistir a la clausura de hoy, pero en principio quiero decir que tanto la mesa 3 como la 2, como la propia cuarta que vamos a desarrollar esta tarde, y es un mundo que es especialmente querido por mí porque es el mundo de la cultura, es decir, la mujer en la cultura, la inspiración y la transformación cultural. Y vienen pues 4 nombres también a resaltar. Begoña Escribano, nada menos que la directora de Música, que por cierto le tengo que agradecer encarecidamente porque está también en vísperas de su certamen de Música, estaba especialmente trabajando muchísimo. Alicia Fernández, la directora de la Sala Recalde, y también ella comisaria de exposiciones y gestora. Lara Izaguirre, como no, la directora también importante y premiada, licenciada en Comunicación Audiovisual. Y por último, Rudo Labarri, que además de pintora y artista multidisciplinar, es la que nos cedió de una forma generosa un fragmento de un cuadro importante que ha estado expuesto precisamente en la Sala Recalde y que es un fragmento de lo que ella tituló Retrato familiar y nos ha servido de portada en nuestras jornadas, lo cual es de agradecer porque ella también nos va a dar la visión, todas desde la óptica de reivindicar pues el protagonismo de estas mujeres vizcaínas que están situadas, que han alcanzado un rol importante dentro de su profesión, pero que desde una lectura en signo general pues todavía faltan ciertas cuestiones a vencer, alguna misoginia o algunos sesgos de género. Curiosamente, repasando el otro día una encuesta que se ha realizado entre la gente joven, pues había un porcentaje todavía resistente de gente joven, incluso diríamos de adolescentes, que consideran que la mujer ha alcanzado demasiado en comparación con el hombre. Entonces, todas esas resistencias y esos sesgos, aunque en el mundo profesional a veces no existen de una forma tan abierta, pues es necesario que desde el punto de vista de la educación y sobre todo de la cultura, mayor educación, pues más igualdad y más desarrollo social. Por tanto, todas estas jornadas, sin ánimo de equivocarnos, son unas jornadas que proyectan una reflexión de cara a la propia sociedad y reivindicar pues, la igualdad. No en vano, en este momento se está gestando el tercer plan de igualdad de Juntas Generales. La propia presidenta lo indicó el otro día en la presentación, Ana Tadui, y realmente pues, yo creo que está muy inspirador. Inspira también según la agenda del 2030. Por tanto, pues reivindiquemos nuestra parcela y nuestro rol en la sociedad, en la empresa y evitemos esos sesgos de género, sobre todo por la educación desde las familias y en la educación y en la cultura. Totalmente de acuerdo, Begoña. Pues en un ratito, a partir de las 6 de la tarde, en la sala de conferencias de Juntas Generales, en la calle Hurtado Mezaga número 6, entrada libre, gratuita, con este broche de oro de estas jornadas de mujeres.
Le quiero mencionar, por favor, a la soprano lírica que ha venido, es profesor desde Barcelona, que está estudiando nada menos que en el Liceo con la beca Ferrer Salat. Es además con una voz preciosa, la Raíz Navas, y hemos hecho un programa que creo que les va a gustar muchísimo, tanto de Guridi como de Benito Lerchundi, y yo creo que va a ser un cierre muy bonito en el ámbito lírico y en el ámbito de las jornadas, claro está. Claro que sí, pues enhorabuena, Sorionak, Begoña, por unas nuevas jornadas exitosas. Gracias por compartir este rato con nosotras y estamos en contacto. Un beso enorme, corazón, cuídate. Bueno, muchísimas gracias, eskerrik asko, Continuamos en las tardes de Tele7 y otra de las aprobaciones importantes en el Consejo de Ministros y Ministras de esta misma mañana, y lo comenta además el ministro de Derechos Sociales, Pablo Agustín-Duy. Se ha anunciado la aprobación de la primera estrategia para detectar y combatir algo que nos preocupa muy mucho, lo contamos aquí también en palabras mayores, la soledad no deseada. Se ha acordado la creación de la Mesa Interinstitucional de Soledades. Se adopta así, dice el propio ministro, un nuevo marco estatal para abordar desde lo público las causas que cronifican la soledad. La soledad, especialmente cuando es una soledad no deseada, produce una serie de efectos acumulativos sobre la salud, sobre el bienestar físico y emocional, sobre la participación social, económica, política, comunitaria, que de hecho se ha cifrado en algunos estudios su impacto económico hasta en un punto porcentual del PIB. Hablamos de más de 14.000 millones de euros de coste asociado a estos fenómenos de soledad no deseada. ¿Qué sabemos? Sabemos que es una circunstancia que afecta a lo largo del ciclo vital. Existe una preconcepción que asocia el fenómeno de la soledad con las personas mayores, cuando en realidad observamos que en nuestra sociedad se presenta un patrón en forma de U. De hecho, los valores más elevados en la percepción de la soledad se dan entre la población joven, entre los 18 y los 24 años, hasta un 35% de los jóvenes y las jóvenes en nuestro país expresa sentir soledad en la actualidad, mientras que ese porcentaje en personas mayores de 75 años es de un 20%. Aunque sea una experiencia que se vive de forma subjetiva, existen una serie de patrones, una serie de factores socioeconómicos que contribuyen a la producción de soledades. ¿Y cuáles son? En primer lugar, el género. Los índices son más elevados entre las mujeres que entre los hombres. En segundo lugar, la vulnerabilidad económica. Entre las personas que expresan tener muchas dificultades para llegar a fin de mes, un 47%, casi una de cada dos personas expresa sentir soledad, mientras que entre las familias que llegan a final de mes sin ninguna dificultad, ese porcentaje se reduce al 11%. Es decir, la proporción es hasta de 5 veces superior en las familias que viven en una situación de mayor vulnerabilidad económica. Pero hay otros factores que afectan, por ejemplo, a los modelos urbanísticos, la rotación residencial o la falta de espacios públicos para la participación comunitaria, para los encuentros cotidianos, los modelos de transporte, la prestación de servicios públicos, el modelo de cuidados, son todos factores como la organización del trabajo, la organización de los cuidados, las que determinan las oportunidades de participación social y reflejan y multiplican muchas veces las desigualdades sociales. ¿Qué hacemos hoy para comenzar a abordar a escala estatal este fenómeno? Adoptamos un nuevo marco, el marco estatal, para abordar desde lo público las causas y las condiciones que generan, que cronifican o que agravan la experiencia de la soledad y del aislamiento social. Y constituimos una mesa interinstitucional con la representación de todas las administraciones públicas, del tercer sector, de la sociedad civil, de personas expertas, de personas con experiencia en la vivencia de la soledad, para abordar una serie de ámbitos prioritarios desde los cuales podemos empezar a revertir algunas de estas causas. ¿Cuáles son, por ejemplo? Pues mire, esta mesa va a nacer con el mandato, por ejemplo, de desarrollar una estrategia para prevenir los fenómenos de aislamiento social y soledad derivados, por ejemplo, de las nuevas fórmulas del teletrabajo, para abordar en un modelo en el que el Reino Unido ha recorrido ya, tiene ya bastante recorrido, que es el de la prescripción social. Por ejemplo, que toda la medicina comunitaria, la atención primaria, pueda prescribir participación social y comunitaria como uno de los mecanismos preventivos para evitar que se produzcan situaciones de aislamiento social, para trabajar en modelos de urbanismo, específicamente, por ejemplo, en el ámbito rural, y también en mecanismos de gobernanza del entorno digital para que la juventud no se vea expuesta a también dinámicas de aislamiento o depresión social. Modelos de servicios públicos de proximidad con apoyos personalizados, el cambio del modelo de cuidados y, en general, todo un sistema de prevención, de detección y de alertas tempranas para poder evitar
que la cronificación de estos fenómenos. Bueno, y el próximo jueves, este jueves 26 de febrero a las 7 de la tarde, de manera gratuita, entrada libre gratuita en el edificio La Bolsa, en el Casco Viejo, vamos a poder conocer cómo poder sobrellevar, cómo poder acercarnos y hablar de algo que nos cuesta hasta a veces verbalizar, casi hablar, ¿no? Que es la palabra cáncer. Y además, pues con la experiencia de una auténtica valiente, superando un melanoma y superando, seguro que también un cáncer de mama. Ella nos va a contar su historia, pero va a estar muy bien acompañada y rodeada. Tenemos al otro lado a Idoia Odriozola. Idoia, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, bien acompañada, oye, compañeros de lujo, no nos podemos quejar, sí. ¿Verdad, Idoia? Nuestros ángeles sí, de la guarda, que es una maravilla y que van a estar también presentes en esta jornada de jueves. Empezamos, siempre digo, y espero que esté ahí, porque yo de lejos me pistojo un poco mal, pero creo que está el de los chines, ¿no? El tesorero José Miguel Rodríguez de la Wincha Internacional. Está ahí, ¿no? Hola, buenas tardes. José Miguel, buenas tardes. Todavía tenemos pocos. Bueno, pero tesorero eres, eres de la Asociación Laguntza Internacional. Comentaremos también cómo estáis colaborando con Minbizi Laguntza, que es la iniciativa de Idoia, pero seguimos dando la bienvenida al secretario Juan Luis Blanco. Juan Luis, buenas tardes, Arrastion. Buenas tardes. El chiquitín de la asociación, que mide casi 2 metros. Y el presidente, el jefazo, Agustín Moreno. Agustín, buenas tardes, Arrastion. Buenas tardes, ¿qué tal? Idoia, corazón, ya ves cómo les tengo a todos fichados, Sí, he venido con los ángeles de Charlie, bueno, los ángeles de Audrey. Les tenemos a los ángeles de Audrey, es verdad, Idoyita. Bueno, Idoia, el jueves va a estar bien rodeada, va a haber también música, va a haber mucha emoción, va a haber tu testimonio. Y es que si alguien puede hablar de cáncer y puede ayudar a otras personas, eres tú, Idoia, porque, madre mía, hija, lo comentaste aquí, principio, ¿no? Al principio, en ese diagnóstico, ¿no? De un melanoma y ahora cáncer de mama, pero es una luchadora nata y tu experiencia yo creo que va a ayudar a mucha gente, ¿no? Este jueves. Pues mira, pues sí, espero que lo que queremos hacer es, crear una charla donde pueda compartir mi experiencia y todas las herramientas que estoy utilizando para llevar mejor este proceso, ¿no? Y a través de Minbizi, que para mí ha sido un regalo que me han hecho, porque creo que no solo puedo aportar y ayudar a los demás, sino que también me ayudo a mí misma. Porque mientras estoy haciendo este tipo de acciones, me mantengo alejada del miedo, que es algo muy común en todas las personas que estamos pasando por un proceso oncológico. José Miguel, por empezar, José Miguel, ¿cómo colaboráis? Porque hablamos del proyecto Minbizi Laguntza, se trata de esta charla y se trata de hablar, ¿no? Verbalizar y ayudar a otras personas que están en este proceso, ¿no? Y a sus familiares. José Miguel, ¿cómo, o Juan Luis o Agustín, ¿cómo os embarcáis? ¿Cómo conocéis a Idoia y cómo colaboráis en Minbizi Laguntza? Hola, voy a empezar a Agus, que es la pieza clave aquí. Agus. ¿Cómo conoce a Idoia? Bueno, pues a Idoia yo la conozco, iba a decir de toda la vida, pero no, pero casi. Hemos vivido en el mismo barrio, hemos hecho cantidad de cosas juntos y sobre todo ella tiene un blog que se llama Siéntete Admirable, lo digo para que la gente lo mire porque es muy interesante también. Y ella hace años nos hizo ya una entrevista a Bomberos de Bilbao y una segunda entrevista después cuando volvimos de Libia, una de las misiones. Un inciso, creo que fui la mujer más envidiada de Bilbao. Cuando está con los bomberos, hombre, totalmente, Idoia, claro. Eso estoy convencida. No sé, pero bueno, lo pasamos bien. Sí. Y entonces, a través de Laguntza, nosotros que la idea nuestra al principio, como ya hablamos hace unos meses, era organizar un grupo de rescate internacional, esa historia que hablamos en su momento, pero salió este proyecto nuevo de Minbizi Laguntza, dentro de lo que es el paraguas de Laguntza Internacional. Y aquí tenemos a la mejor representante que podía haber de este mundo para hablar de este tema. Y ella empezó con unas actividades, un pañuelito del que ella ya hablará después también, y ahora tenemos una charla este próximo jueves a las 7 de la tarde en el edificio La Bolsa,
en el que espero que venga muchísima gente, porque es un tema importantísimo, pero además visto desde una perspectiva que normalmente no se toca, y eso ya será cosa de ironía, ¿vale? Es un fenómeno. No. Idoia, nosotros nos ven muy grandes, pero, hostia, es que esta mujer es enorme. Es que no para, porque Idoia, además, también Idoia, bueno, cuentas tu proceso, bueno, la charla titulada El cáncer y yo, para que la gente también no lo tenga ahí, lo ponga en la agenda este jueves a las 7, el edificio de la Bolsa. Idoia, en redes sociales también, ¿no? Bueno, pues publicas, haces publicaciones. Las redes sociales a veces pueden ser muy buenas o muy malas. No sé cómo llevas también o cómo es ese feedback, porque normalmente siempre pueden ser comentarios buenos, pero hay veces que no tanto. A través de estas charlas también un poquito ya se pone voz, imagen y salimos de redes sociales para estar más, vamos a decir, más cerca de las personas. Sí, pues mira, en redes sociales yo creo que me ha llevado el hacer esta charla in situ, me ha llevado a que a la hora de publicar determinadas cosas en redes sociales, pues creo que hay cosas que se pueden poner y otras cosas que no. Y entonces, pues bueno, he recibido una respuesta por parte de personas que están pasando por ese mismo proceso, desde pues que ver mis publicaciones les dan fuerza, y eso me ha hecho pensar y decir, Ido, tienes que compartir esa otra parte más personal que no es para una red social y tienes que hacer esta charla. Y entonces es lo que me ha llevado a hacer esta charla. Yo antes, cuando no era paciente oncológica, yo veía vídeos de gente que subían su día a día en sus quimios, ¿no? Y yo, pues bueno, ni por morbo ni por nada me gustaban, empatizaba, me daba pena. Y en el momento que he pasado a ser una paciente de oncología, le he dado la vuelta total. O sea, no me gusta ver ya ese tipo de vídeos porque lo único que me genera es miedo. Y yo ver una persona que, por mucha actitud que tenga, cómo se está poniendo la quimio, cuando voy a ir al día siguiente, pues a mí no me ayuda. Entonces he querido darle la vuelta y exponer pues todo lo que a mí me ha ayudado, ¿no? O sea, lo que te gustaría saber que no te dicen, cuándo te tienes que cortar el pelo, qué es lo que puedes hacer para evitar que se te caigan las cejas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un poco por lo que la respuesta de mis seguidoras, entre comillas, me he visto impulsada a hacer esta charla. También es importante, Idoia, lo comentas, ¿no? El hacer diferentes acciones solidarias, y de ahí saben mucho también nuestros chicos de la Guncha Internacional, sí, para la investigación. La investigación es vida, ¿no, Idoia? Esto es algo que lo comentamos aquí siempre que hablamos con las asociaciones, con los pacientes, con las familias. Investigar, investigar, investigar es la clave, pero para investigar hay que tener recursos económicos, cuando hablamos, ¿no? De la importancia de donar. La investigación es fundamental, ¿verdad?, para mejorar en los tratamientos, Idoia, y sobre todo avanzar en esa, ojalá, ¿no?, cura de cáncer o los diferentes tipos de cáncer, claro, que no solo hay uno. Sí, porque al final, sin investigación, pues no hay ni futuro ni progreso, ¿no? Entonces, yo actualmente estoy recibiendo una terapia dirigida. O sea, normalmente se suele hacer, bueno, aunque cada cáncer tiene un nombre y cada persona somos un mundo, que siempre tenemos una falta de información a nivel de lo que es el cáncer. Creemos que todo es igual, creemos que todos son buenos, y no es así, hay buenos y malos y con diferentes pronósticos. Entonces, bueno, pues hace unos años pasabas a la terapia hormonal, y hoy en día, gracias a la investigación, hay otro tipo de terapias dirigidas que no se aplican en todos los cánceres, y lo que hacen es, en el caso de que en los tumores malignos o con un alto riesgo metastásico, pues te aplican estas terapias dirigidas para reducir el riesgo de recidivas, como es mi caso. José Miguel, que estás muy callado, José Miguel. Es que escuchar a Idoia también se aprende. Ya, es que es maravillosa, Idoyita, que la queremos un montón, que nos conocemos de hace un montón de tiempo, y es espectacular, es un ejemplo de mujer vasca, hecha para adelante y luchadora, pero siempre, vamos, y positiva, que la verdad es que, Idoia, ¿cuántos saraos hemos estado tú y yo? Y vamos a estar. Sí. Eso por supuesto. José Miguel. Iba a decir, Susana, perdón, sí, que sí te iba a decir que también el motivo de esta charla es transmitir actitud y positivismo, sobre todo, ¿no? Que ayuda mucho en estos procesos. Totalmente, la actitud que es importante. José Miguel, cuéntanos, tú también vas a estar presente, ¿no? Vais a estar o intentar estar presente en la charla. Va a haber también música. ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cómo va a ser un poquito el evento?
Pues va a haber diferentes ponencias. Primero va a iniciar la presentación Agus, luego Idoia va a contar su relato, y luego vienen diferentes ponentes, pues un poquito con el tema del deporte, la ayuda, los hábitos saludables, y el fin es un cantautor vasco que va a amenizar la velada pues con una música muy bonita suya. Que además te tuviste hace poquito ahí. Joseba Gotzon, hombre, que cumple 40 años en la música, ahí es nada, que es uno de nuestros veteranos, maravilloso pero joven, de espíritu, y que es un amor, la verdad es que es una maravilla su música, y bueno, y muy también muy solidario, un corazón enorme. Juan Luis, como decimos, apoyando a Idoia. Va a haber sorpresas, se espera que vaya. ¿Cómo estáis movidos también vosotros en redes sociales para que la gente acuda? Nosotros desde la Música Internacional, que cuenta con todo nuestro apoyo, como no puede ser de otra manera, ya veis el torrente de energía que es, nos arrastra. Entonces, vamos a apoyarla con toda nuestra infraestructura, que de momento es pequeña, pero tenemos todas las ganas y vamos haciendo cositas poco a poco, y una de ellas, y significativa, es el apoyo a Idoia en la charla. Y sí, desde luego vamos a motivarnos y vamos a intentar invitar a todo el mundo que quiera acudir, principalmente porque es otra charla. O sea, no es algo totalmente diferente. No es la charla de un médico, de alguien que lo ve desde fuera, no es la charla de que pueda dar una persona desde ajena a, sino es directamente con sentimiento y sin ningún tipo de intención de relevancia, corrígeme si me equivoco, sino decir, lo que a mí me ha funcionado es que la gente sepa que existe. No quiere decir que vaya a funcionar con otros, pero a mí me ha funcionado. Y que la gente que quiera probar no lo haga por desconocimiento. Además, decías que qué medios hemos utilizado, pues nos lo han promovido por el correo, por el DEIA, en Radio Euskadi, entonces, pues al final... cuanto más visibilidad se dé para que gente que esté pasando por este mismo proceso le pueda servir de ayuda, pues nuestra pasión es ayudar a los demás. Yo creo que aquí estamos unidos por lo mismo. Es lo que nos une. Antes de despedirnos, chicos y chica maravillosa, Idoia, también has diseñado un pañuelo a cuyos beneficios irán destinados a la cuadri del Hospi, que también va a estar presente mi tocallita, Susana del Amo, que le mandamos un besazo, que es maravillosa. También la cuadri va a estar presente, y has diseñado, te has lanzado también al diseño de pañuelos. Sí, pues mira, quería hacer algo en lo que, que pudiese ayudar a los demás, ¿no? Y he diseñado un pañuelo donde cada lacito, que van en microlacitos pequeños, significa, ahí estamos metidos todos, las personas que pasamos por esta enfermedad, las que no lo han pasado, pero les puede tocar, en el bombo estamos todos, y sobre todo los que ya no están. Lleva el nombre del blog en un lado, Sin Admirable, y luego el hashtag de Por Todas. Y todos los beneficios que se saquen del pañuelo, pues los donaremos a la cuadri del Hospi, a los niños de oncología, y ahí estará Susana del Amo explicándonos un poco el trabajo que hacen entre... como ha dicho antes Josemi, entre Julia García de Sí Su Bienestar, que es fisioterapeuta, experta en oncología, y hablará sobre el ejercicio y la salud. Y luego Nico Rodríguez, que también es CAFI del deporte, pues hablará sobre los hábitos como factores de riesgo. Y el cierre, pues con música siempre, con esperanza. Claro que sí, pues un besazo enorme. Cuidaros mucho este jueves 26 a partir de las 7 en el edificio La Bolsa, en la calle Pelota número 10, en pleno corazón del casco viejo bilbaíno. Entrada libre, gratuita, que se llene. Espero poder acercarme un ratito a daros un besazo y a veros. Un besito, es que ricasco. Suri, agur. Un besito a los cuatro, gracias. Agur. Bueno, y antes de despedirnos, una última nota, una noticia de última hora. Denuncian a la Ertzaintza por una actuación policial en Sestao. Según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, durante la madrugada del sábado al domingo pasado, una patrulla no uniformada de la Ertzaintza de Sestao circulaba con un vehículo oficial sin distintivos por la Gran Vía de Sestao. En el momento en el que atravesaban un paso de cebra, el automóvil de los agentes se detuvo por la presencia de varias personas que les increparon y golpearon el vehículo. Tras una discusión, los agentes se apearon del coche patrulla mostrando sus bastones extensibles y se enfrentaron a las personas que habían golpeado el vehículo policial. La Ertzaintza ha iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido.
Una de las primeras diligencias practicadas ha sido recoger la denuncia de la mujer que resultó agredida y detenida. Al mismo tiempo, el Departamento de Seguridad ha dado cuenta del inicio de la investigación interna a la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco, y el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha solicitado una comparecencia ante la Comisión de Seguridad para dar cuenta de lo sucedido. Pues nada, noticia de última hora. Nos vamos, Bierarte, agur.